y que Él me dé la oportunidad de hablar con elocuencia y con verdad de su palabra. Y bueno, me tocó el tema del libro de Juan, del capítulo 7, del versículo 25 al 52, y yo le puse por título a mi tema, perdona mi incredulidad y aumenta mi fe. Y bueno, este tema es básicamente, se habla mucho de la incredulidad, ¿no? Entonces, por eso yo busqué la palabra que significa incredulidad. Y bueno, dice que es una palabra griega que es apistía, falta de fe, infiel, desobediente, es dudar, poca fe, no creer, sin fe, no es creyente. Y bueno, dentro de este libro de Juan, del capítulo 7, del 25 al 52, bueno, es un panorama donde Jesús sube al templo en medio de la fiesta judía, que es la fiesta de los tabernáculos, que es una de las 3 fiestas que se conmemoran cada año. Y bueno, habla de que, bueno, pues surgen muchas preguntas y debates sobre la identidad de Jesús. Y bueno, algunos se preguntaban si era el Mesías, otros se preguntaban si era el Cristo, pero muchos dudaban por su proceder de él, ¿no? Porque venía de Galilea, y pues ellos decían que de Galilea no venía nada bueno. Y pues habla también que había mucha tensión, porque esta tensión que había ahí, pues Jesús la ocupó para realizar sus enseñanzas, y él demostró que su enseñanza no era de él, sino que era de Dios. Y bueno, si lo estoy haciendo así es por la premura del tiempo, pero él hace una invitación muy poderosa y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y bueno, esto lo hablaba porque el Espíritu Santo aún no venía a las personas, ¿no? Y para que esto tuviera, bueno, Jesús aquí estaba anunciando que vendría el Espíritu Santo a las personas cuando creyeran en él. Pero para que pasara esto, Jesús tenía que ser glorificado. Y bueno, es un tema muy bonito porque pues nos habla de tres fases, ¿no? Que Dios estaba mencionando, bueno, que Jesús estaba mencionando, y uno de esos era su proceder, ¿no? Él venía de Dios Padre, y su procedencia era de Dios y era enviado de Dios. Pero estos fariseos y estas personas no entendían esa parte importante, ¿no? Del proceder de Cristo. Y decía, al ver que los murmullos que hacía la gente, dijo Jesús, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y bueno, por estas palabras, muchos creían en él, porque decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace pues ellos conocían los milagros y los milagros que hacía Cristo Jesús, ¿no? Anteriormente, si nos revocamos a capítulos anteriores, hay varios milagros que él hizo, y por el cual la gente ya tenía conocimiento de Jesús. Y uno bien importante que a mí se me queda mucho es la proclamación de Juan el Bautista, ¿no? Que dijo que el que lo envió a bautizar, le dio a saber que sobre el que viniera el Espíritu y se quedara en él, ese sería el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y bueno, eso pasó, y Juan dio testimonio de eso, que él era el Hijo de Dios. Y bueno, pues los milagros que hizo es que convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un oficial de Herodes, sanó al paralítico de Betesda y alimentó a 5,000. Entonces, eran unos milagros que jamás en ese momento habían sucedido y solamente pudieron ocurrir por Jesús. Y bueno,
Después, más adelante, él también estaba hablando de su destino. Dice, le dijo a los fariseos, dice, porque ellos mandaron a los alguaciles para que lo prendiesen, pero la palabra nos dice que todavía no era su tiempo y por eso no lo podían hacer. Entonces dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Y bueno, ellos tampoco entendían esto, ¿no? ¿Por qué hablaba? O sea, ¿dónde va a ir que no podemos ir nosotros? Y a donde él va, nosotros no podemos ir. Ellos pensaban que se iba a ir a los dispersos y que, pues, o que les iba a enseñar a los griegos, ¿no? Pero pues realmente Jesús aquí les estaba, en cierta forma, anunciando lo que tendría que pasar, ¿no? Tendría que pasar lo que es el Evangelio, ¿no? La muerte, la crucifixión, el que tenía que ser sepultado, el que tenía que resucitar al tercer día y que tenía que ser glorificado. Él estaba hablando de ese encuentro con su Padre en el cielo, ¿no? Y bueno, el otro punto muy importante es que en el último día de la fiesta, que era una fiesta que se realizaba, eran 7 días, y era el último día, uno de los más importantes, era el primero y el último, en donde tenían que guardar ese día como sagrado, ¿no? Pues, y bueno, yo investigué, y los sacerdotes en ese tiempo, traían agua de un estanque que se llama Siloé, en una vasija de oro, y sacaban el agua y lo llevaban a los atrios, para que era como símbolo de alegría de lo que Dios había hecho cuando salieron en el Éxodo, y cómo Dios había sacado agua de la peña para abastecerlos de agua, y porque pues nunca les faltó el sustento también, ¿no? Y también era un símbolo del Mesías, ¿no? Y de la llegada del Espíritu Santo, que es lo que nos habla, ¿no? Aquí dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, aquí nos menciona que ese era el Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Y bueno, tenía que ser glorificado Jesús. Y bueno, eso me lleva a un versículo que también investigué, que saqué de la Biblia, Juan 16:7. Dice la palabra, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, pues porque no creían en Él; de justicia, porque Él iría al cielo y no lo verían más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Habla la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no nos dejaría solo. Cristo Jesús partió con Dios, o sea, no partió, me refiero a que fue con Dios, se unió a Dios, está glorificado, Dios lo puso en lo sumo, y la palabra nos dice que Él, siendo Dios, no escatimó ser mayor a eso, sino que se despojó de eso y vino a ser aquí en la tierra como forma de hombre, en forma de hombre, ¿no? Entonces Él conoce nuestra debilidad como seres humanos, ¿no? Él padeció, Él sufrió, y por nuestra causa fue crucificado, y gracias a eso hoy podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, habla también la Biblia que por estas palabras que Jesús hablaba en el templo, unos creían en él, otros no creían en él, unos decían, este es el profeta, porque Moisés lo mencionó en lo que es la ley, él mencionaba, ¿no? O sea, que vendría un profeta. Y dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos incrédulos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y bueno, pues también esto se daba porque ellos conocían que el Mesías tendría que venir del linaje de David y que tendría que venir de la aldea de Belén. Entonces, por esa causa había también esa incredulidad, ¿no? Y ellos decían, pensaban conocer a Jesús, ¿no? Y su procedencia. Dice la palabra que ellos creían que
que por eso hablaban de que si de Galilea venía el Cristo, porque él había crecido en Cristo. Realmente Jesús nació en Belén. Y pues ellos, como Galilea era una ciudad que se adjudicaba que era de gentiles, entonces ellos no creían que de ahí venía el Cristo, pero en su forma de hablar muchos creían. De hecho, también los alguaciles que enviaron los fariseos, es lo que cuando regresaron ellos con los fariseos y con los sacerdotes, le decían, ¿por qué no lo habéis traído? Dice, porque jamás hombre alguno ha hablado como este. Y bueno, ahí estaba también Nicodemo. Bueno, para esto también le menciona, ¿no? A los fariseos, dice, ¿alguno de nosotros ha creído en él? Estaba hablando de fariseos y de los gobernantes. Y bueno, dice, ¿acaso, perdón, dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es? Porque pues ellos se jactaban, ¿no?, de conocer la ley, pero realmente pues no la llevaban a cabo, ¿no? Porque un mandato muy importante que está en Éxodo 20 es que no mataréis, ¿no? Sin embargo, ellos querían matar a Jesús y no creían en él, ¿no? Y bueno, ahí estaba también Nicodemo, que era un sacerdote igual que ellos, y él como que ya, como anteriormente ya había hablado con Jesús, les dijo, ¿no? Como queriéndolo ayudar, ¿no? Dice, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no lo oye? Dice, ¿y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y bueno, ellos decían que eran malditos los que no conocían la ley. Y como les repito, ellos en cierta forma eran los malditos, ¿no? Porque conociendo la ley, no la llevaban a cabo. Ellos querían matar a Jesús. Y dice en Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y bueno, pues ahí está más que claro, ¿no? Que ellos no estaban realmente llevando a cabo la ley de Dios. Y por esa causa, bueno, pues nos damos cuenta, esto que es bien importante, ¿no? Que Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús vino y hizo un sacrificio, obedeciendo al Padre. Y bueno, es esto, ¿no? La muerte de Dios, la muerte de Cristo Jesús, su sepultura y su resurrección. Permítanme. Ay. Perdón, es que se me metió una página. Bueno, habla de la muerte, la sepultura y la resurrección. Él ya lo hizo todo. Él, por causa de él, por ese gran sacrificio, nosotros hoy podemos disfrutar de esas aguas vivas que es el Espíritu Santo, los que nos guiará a toda verdad. Y bueno, habla en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Y bueno, ahí está. Cristo Jesús en nuestras vidas, Dios en nuestros corazones, y por medio de Él tenemos esa salvación, y los que no creen en Él van a maldición, y nosotros ya no pertenecemos al enemigo. El enemigo no tiene potestad sobre nuestras vidas, porque Cristo Jesús ya hizo ya tuvo la victoria en esa cruz y su redención, y no nos ha dejado solos, sino que el Espíritu Santo hoy mora en nuestros corazones, hoy es el que nos guía, y gracias a Él somos más que vencedores, como dice la Escritura, por medio de Él, porque gracias a Él
nos permite tener una comunión constante con nuestro Padre, nos ayuda en nuestras dificultades, sabemos que Él está con nosotros y eso es lo que aumenta nuestra fe. Y bueno, más que nada estos temas enseñan que la incredulidad ya no debe de existir en nuestras vidas. La incredulidad es maldición, la incredulidad es no ser hijos de Dios. Y bueno, yo también saqué unas reseñas, ¿no? De por qué causas es la incredulidad. Y bueno, dice que es por causa del pecado, lo que mencionamos ahorita en el versículo de Juan 16:9, por cuanto no creen en mí, son de Satanás, dice en Juan 8:43 al 47, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, habla más, lo estoy como que resumiendo porque es mucho. Entonces, pues realmente ellos, dice la palabra que el enemigo es homicida desde un principio y no hay verdad en él. Habla de un corazón malo, que no tengamos, en Hebreos 3:12 dice, que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios verdadero. Honor el uno del otro. O sea, ellos no, las personas que tienen incredulidad buscan el honor de las personas y no buscan el honor de Dios. Entonces, esa es una causa por el tener incredulidad. Dice que no pertenece a Cristo. En Juan 10:26, no sois de mis ovejas. Y bueno, en una parte de la Biblia también nos habla que Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Los que no son sus ovejas simplemente no van a aceptar las cosas que vienen de Dios, ¿no? Habla de ceguera. Juan 12, del 37 al 40. A pesar de las señales, no creían en él, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? También dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los hagan. Dice, también saqué las consecuencias a no creer en Dios. ¿Qué consecuencias nos trae el no creer en Dios? Y una es que obstaculiza el milagro. Dice en Mateo 13:38 que Jesús fue a Nazaret y que ahí no hizo muchos milagros porque la gente no creía en él. Aún sus hermanos no creían en él. Y exclusión de bendiciones. Hebreos 3, del 15 al 19. Si oyeres hoy la voz, no endurezcáis tu corazón como en la provocación. Los israelitas, por su incredulidad, provocaron a Dios, ¿no? Durante el trayecto que estuvieron en el desierto, constantemente se rebelaban contra Dios y a Dios no le agradaba eso, ¿no? De que no creyeran en el poder que Él les mostró al rescatarlos de Egipto, todas las proezas que Él hizo, y aún así ellos en el desierto no creían en Él. Y bueno, dice condenación, Juan 3:18-19. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Rechazo. En Romanos 11:20, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. Bueno, pues aquí en este versículo habla de Israel, ¿no? De cómo hasta la fecha muchos de Israel no creen en Cristo Jesús. Y se puede ver como si fuera un árbol de olivo que esas ramas están desgarradas, aunque son parte del olivo, están desgarradas porque no creen en Cristo Jesús. Y nosotros que somos gentiles, hemos creído en Cristo Jesús, somos injertados en ese árbol. Y bueno, eso son causas de la incredulidad y consecuencias de no creer en Cristo, ¿no? Y bueno, esto también me habla a que dice mi tema, ¿no? Perdona mi incredulidad y aumenta mi fe. Y bueno, yo pensaba en eso y digo, pues le pido a Dios, ¿no? Eso le pido a Dios, ¿no? Que
que perdone mi incredulidad, porque aún en los cristianos todavía hay incredulidad, y lo podemos ver porque en tiempos de algún problema, de alguna aflicción, todavía, o sea, como que vemos las cosas difíciles y no le creemos a ese Dios que confesamos, a ese Dios que hemos creído, ese Dios que tiene poder. No hemos creído en todo, pero bueno, pues eso me deja a mí, ¿no? Que pidamos a Dios que Él sea el que nos perdone y que nos ayude a sacar esa incredulidad de nuestras vidas y que nos permita, ¿no? Y cómo vamos, también encontré que tenemos que la fe tiene que ir en crecimiento y tiene que ir, que la debemos de cultivar. ¿Y cómo la debemos de cultivar? Pues por medio de su palabra, por medio de la oración, una comunión constante con Él, no nada más me conecto una hora, por ejemplo, yo nos reunimos, hacemos un grupo de oración de mujeres y pues es una hora, y que todo el día yo no medite en Él, yo no acuda a Él de alguna manera, y la palabra nos enseña que tenemos que orar por todo y que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Y bueno, pues eso me enseña que mi comunión tiene que ser constante, que mi comunión tiene que estar basada en su palabra y que Él tiene cuidado de nosotros y que mi oración le va a dar fuerza a mi obediencia y que mi obediencia también le da fuerza a mi oración. El que yo sea obediente, pues siento que estamos bajo ese abrigo que habla el Salmo 91, ¿no? Estamos bajo el abrigo, bajo el amparo del Altísimo, y pues más que nada el creer en que Cristo Jesús ya hizo todo y que en momentos de dificultades yo lo vea a Él y que no vea el problema. Y bueno, pues eso es con lo que me quedo con este tema. Y pues, gracias por escuchar.